Buenas tardes, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de Historia Contemporánea. La actualidad sigue dominada por la guerra entre Irán e Israel. Es evidente el gran deseo que tiene Benjamin Netanyahu de involucrar a los Estados Unidos en la guerra. Hay muchas razones para esto, pero hoy vamos a hablar de las razones militares. Y es muy simple. Netanyahu no puede terminar lo que ha empezado porque a Israel le faltan las capacidades. En Irán, todo lo que merece la pena está escondido bajo tierra, cubierto por una capa muy espesa de hormigón. Sí, se habla mucho de que Israel llevaba mucho tiempo preparando su ataque contra Irán. Había construido por lo menos una fábrica de drones en el interior de Irán, que ahora ha sido descubierta. Tenía una red de agentes imponente. Muchos de estos agentes también ahora han sido capturados. Y claro, preparar todo esto, pues sí, es laborioso, lleva mucho tiempo. Pero se habla menos de que Irán también llevaba muchos años preparándose a conciencia para una guerra no solo contra Israel, sino también contra los Estados Unidos. Y como consecuencia, todos los activos estratégicos importantes de Irán, pues están sepultados y escondidos en búnkers, es decir, en fortalezas subterráneas o semisubterráneas de hormigón reforzado. Los daños muy considerables que infligió Israel en los primeros días de su ataque, pues no consiguieron eliminar la capacidad de respuesta de Irán, es decir, sus misiles, y ni siquiera reducirla significativamente. Tampoco consiguieron otro de sus objetivos declarados, que era destruir la capacidad de Irán de enriquecer uranio en un futuro hipotético de construir una bomba atómica. Por la misma razón, hay, que yo sepa, dos centros en Irán donde existe la infraestructura necesaria para enriquecer uranio. Uno es Natanz y el otro se llama Fordow. Natanz pues tenía una parte en superficie que ha sido destruida por los israelíes. Bueno, pero eso era la punta del iceberg. Seguro que las centrifugadoras y lo esencial de la instalación allí siguen bajo tierra. Fordow, que yo sepa, los israelíes ni siquiera se han molestado en intentarlo, porque este centro de enriquecimiento de uranio está literalmente sepultado en el interior de una montaña. Existen armas capaces de destruir estos lugares. Hombre, sí, Israel tiene la bomba atómica, pero si emplease una bomba atómica, pues entonces entraríamos en terreno completamente desconocido, porque algún aliado de Irán podría también emplear bombas atómicas en un ataque de represalia, y de allí a la Tercera Guerra Mundial, pues, y al fin de los tiempos y al apocalipsis, habría ya muy poca distancia. Hay un método convencional para penetrar
los búnkeres iraníes y destruirlos? Pues en teoría, y digo en teoría, sí. Ya en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes protegían sus principales activos construyendo grandes búnkeres para resguardarlos. Todo el mundo ha oído hablar del búnker de Hitler. Hitler, por supuesto, era el principal activo de la Alemania nazi. Cuando se suicidó, se terminó la guerra en cuestión de menos de una semana. Como dicen, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero no era este el único activo de la Alemania nacionalsocialista. Estaba su principal arma, la principal porque es la que habría podido cambiar el curso de la guerra, obligando a Inglaterra a rendirse, eran los submarinos. Por suerte para los ingleses, al empezar la guerra, los alemanes no tenían una cantidad de submarinos suficiente para interrumpir por completo su comercio. Pero durante la guerra construyeron muchos, y los astilleros donde se construían estos submarinos estaban protegidos por búnkeres gigantescos. Los ingleses se plantearon el problema de cómo penetrar estas estructuras y otras de parecida categoría. Fabricaron una bomba que llamaron Grand Slam. La Grand Slam pesaba 10 toneladas. Su forma aerodinámica había sido maximizada. Tenía una carcasa de acero reforzado, mucho más fuerte que la de otras bombas, para que pudiese penetrar una buena distancia en el suelo antes de explotar. Se lanzaba desde un bombardero Lancaster cuatrimotor a una altura de, si no me falla la memoria, unos 7.000 metros. Se aceleraba mucho durante la caída, de forma que al llegar al objetivo, era de hecho, su velocidad era hipersónica y poseía mucha energía cinética. Con esta bomba, los ingleses lograron destruir algunos búnkeres especiales para submarinos. La guerra de Corea, para destruir algunas fortificaciones chinas, los americanos modificaron una Little Boy, que como su nombre indica, era el hermano pequeño de la Grand Slam. Pesaba solo 5 toneladas. Le acoplaron un mecanismo que permitía dirigirla por control remoto. Esto pues mejoró mucho su precisión. Pero desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y Corea no ha vuelto a haber guerras entre grandes potencias. Entonces, normalmente en las guerras que ha habido, los atacantes no se han encontrado con fortificaciones comparables a los grandes búnkeres alemanes. Los israelíes, sin embargo, en sus campañas contra los países árabes, sí se han encontrado con algún caso de fortificación difícil de destruir, o con algún búnker más resistente de lo normal. Por ejemplo, en su última guerra contra Hezbollah, usaron una bomba llamada BLU-109,
que puede ser transportada por un caza F-16 que tiene un gran poder de penetración. Y es la que se cree que utilizaron para matar a Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, el año pasado. Pero posteriormente se encontraron con otro enemigo que también lleva muchos años en guerra y que ha tenido mucho tiempo para esconder en las profundidades de las montañas. Sus activos más importantes son los hutíes de Yemen. Los hutíes de Yemen, que han sufrido bombardeos muy grandes por parte de los israelíes, de los saudíes, de los americanos, de los ingleses, todavía están de pie y todavía continúan resistiendo. Pero esto, ¿a qué se debe en parte? Bueno, a que sus activos no tienen un valor que justifique el empleo de munición tan cara como las bombas revientabúnkeres en una cantidad suficiente para disminuir considerablemente el poder de los hutíes, porque en Yemen hay un problema añadido. Es muy difícil adquirir los blancos, es decir, localizar, saber dónde están las cavernas, los búnkeres, donde los hutíes tienen escondido su material. En cuanto a Irán, para destruir, hablamos solamente de los dos centros conocidos de enriquecimiento de uranio. La bomba esta Blue 109 es completamente insuficiente. Solamente los americanos tienen una bomba que podría ser que pudiera. Esta bomba se llama GBU 57. Pesa nada menos 14 toneladas. Y hay un solo avión que puede transportarla y lanzarla sobre el objetivo. Es el bombardero estratégico B-2. Y por eso Netanyahu desea que los americanos intervengan, porque si no consigue su objetivo máximo, que es destruir la República Islámica, derrocar el régimen iraní, pues sí podría por lo menos decir que ha cumplido su objetivo declarado, que era destruir la capacidad de Irán de enriquecer uranio y terminar el conflicto de una forma que le permitiera medio salvar la cara. Pero para los americanos el problema no es tan fácil. Primero, es muy dudoso que ningún país cercano a Irán donde tengan bases, que son varios, está Irak, está Siria, están los Emiratos Árabes Unidos, está Qatar. Ningún país de esto le permitiría a los americanos llevar allí sus bombarderos B-2 para iniciar la misión contra Irán. Entonces se convertirían en objetivo del ataque de represalia que sin duda lanzarían los iraníes. Y todos estos países son países productores de petróleo con unas instalaciones vulnerables, caras, fáciles de alcanzar por los iraníes. B-2 tendrían que despegar de la isla de Diego García en el Océano Índico. Ya los B-2 fueron empleados en algunas misiones contra los hutíes de Yemen, pero no utilizaron la GBU 57 porque es una bomba carísima
y no hay absolutamente nada en Yemen que justifique este inmenso gasto. Entonces ocurrirían muchos peligros. El principal, perder algún bombardero B-2 sobre territorio iraní y que las tripulaciones sean capturadas. Pero otro mucho más grave, sufrir un número considerable de víctimas cuando sus bases, por ejemplo en Irak, están muy cercanas a Irán, sean atacadas. Los iraníes, para bombardear Israel, necesitan misiles de largo alcance. Tienen que recorrer 1900 kilómetros de distancia. Pero para bombardear Irak con misiles de corto y medio alcance, mucho más baratos y que tienen en gran abundancia, les bastaría. Podrían hacer mucho daño a las bases americanas en Irak. Es más, ahora mismo la guerra se desarrolla exclusivamente con ataques a larga distancia, porque Israel e Irán no tienen frontera. Bueno, que los americanos puedan invadir Irán, esto no me parece probable, porque necesitarían un ejército inmenso que no tienen. Pero que los iraníes invadieran Irak, eso sería mucho más factible. En primer lugar, gran parte de la población de Irak es chiita y hay milicias chiitas en Irak aliadas de los iraníes. Y la presencia americana en el país no es precisamente popular. Ya el Parlamento iraquí le ha pedido en varias ocasiones a los americanos que se vayan. Los americanos han hecho caso omiso. Tendrían la guerra adquiriría una dimensión terrestre en un terreno que no sería nada propicio para los americanos, que puede haber unos pocos miles de americanos en Irak y tendrían que luchar contra fuerzas iraníes mucho mayores. También los iraquíes podrían cerrar el estrecho de Hormuz, por el que transita el 40% del petróleo del mundo. El estrecho de Hormuz es muy fácil de bloquear. Simplemente poniendo una cantidad suficiente de minas y con algunas lanchas torpederas sería imposible el tráfico marítimo en aquel lugar. Y eso sería terrible para la economía mundial. Los hutíes ya han dicho que si los iraníes bloquean el estrecho de Hormuz y bloquean la entrada al Golfo Pérsico, ellos a su vez bloquearían el estrecho de Bab el-Mandeb y la entrada o la salida al Mar Rojo. Por si todo ello no fuera suficiente, la opinión pública americana es contraria a la guerra. Y las bases del presidente Trump, no estoy hablando ahora de bases militares, sino de gente que lo apoya, no está nada conforme con intervenir en este conflicto en Irán, porque una de las promesas que hizo Trump en su campaña electoral fue no involucrar a Estados Unidos en guerras lejanas, donde sus intereses estratégicos no están en juego y que pueden prolongarse indefinidamente. Es exactamente el caso de este conflicto. Añadamos a todo ello que la efectividad de esta bomba está por demostrar, porque si me equivoco y alguien sabe más que yo que me corrija,
nunca ha sido utilizada en combate real. Las bombas usadas en Yemen no eran la grande, la de 14 toneladas, la GBU-57, sino algunos de sus hermanos menores. En fin, puede que cuando vean ustedes este vídeo, todo lo que he dicho no tenga ya ningún sentido, porque la intervención americana en Irán haya comenzado, haya tenido lugar. Pero en tal caso, no les quepa a ustedes ninguna duda de que pasarán cosas muy gordas, muy graves a continuación. Muchas gracias por haberme escuchado. Denle al botón me gusta si creen que lo merezco. Y si además de eso me merezco que se suscriban a mi canal, pues les agradecería mucho que lo hicieran. Que pasen una buena noche.